Buenos días, profesor y compañeros todos. En el día de hoy, el grupo compuesto por Paula Bollis, Ashley Hay, David Pimentel y Natalia Girón, y mi persona, Sara Batista, tenemos el honor de decir nuestra charla sobre neoplasias, epidemiología. Bueno, yo hablaré sobre la incidencia. Desde el punto de vista epidemiológico, el cáncer no puede ser considerado como una simple enfermedad, sino más bien como una familia de desórdenes relacionados con ciertas características biológicas comunes, a saber, una población de células transformadas con crecimiento relativamente incontrolado, invasión de los tejidos anormales adyacentes y diseminación a otras partes del organismo. Eh, Las neoplasias pueden desarrollarse a partir de cualquier sitio anatómico y tejido del cuerpo y pueden comprometer cualquier tipo de célula, dándole las características de desorden de núcleos y nucleolos, alteración de la arquitectura tisular normal, en algunos casos desórdenes cromosomales y en general apariencia de tipos celulares inmaduros, sinónimo de malignidad celular. Entonces, el perro y el gato son las dos especies en las cuales se puede contar con los datos cuantitativa y cualitativamente importantes por varias razones, por su calidad animal de compañía, eh, porque especialmente en los países desarrollados significa cuidados en salud que les permiten alcanzar edades avanzadas en las cuales aparecen las patologías tumorales. Por la misma razón, el comparten el medio ambiente y la alimentación y el agua, disculpen, perdón, por lo que la búsqueda de factores ambientales que favorezcan o desencadenen la eclosión de tumores en ellos puede ser de gran importancia en la epidemiología del cáncer humano. En la especie canina en particular se dispone de un gran número de razas homogéneas apropiadas para la realización de estudios genéticos y en las que por simple comparación se podría identificar la acción de factores intrínsecos. Por otra parte, el descubrir diferencias en las incidencias de ciertos cánceres entre grupos de animales comparables que viven en zonas diferentes conduciría a sospechar la intervención de factores extrínsecos. Entonces, eh, perdón, los cánceres con mayor incidencia en las personas respecto a las mascotas son el cáncer de pulmón, que es 7 veces mayor en personas, y cánceres de estómago e intestino, que son 13 veces mayor en personas respecto a mascotas. Los hallazgos indicaron que la piel y los tejidos blandos son los sitios más comunes de desarrollo tumoral, seguidos por la glándula mamaria y tejidos hematopoyéticos, incluyendo los linfoides, el aparato urogenital, los órganos endocrinos y la orofaringe. Si bien los tumores de la piel y los tejidos blandos son importantes en los gatos, las neoplasias malignas como el carcinoma de células escamosas, el sarcoma de tejidos blandos, parecen ser más comunes que las lesiones benignas. Los tumores mamarios son menos frecuentes en gatos, pero son malignos en una mayor proporción. El cáncer afecta a algunas razas más que a otras razas de perros. Algunas de las razas que son más susceptibles las voy a decir a continuación, que son el boyero de Berna, el sarcoma histocítico, es el cáncer más común en esta raza y se presenta en los tejidos blandos. En el boxer está el linfoma y el cáncer cerebral, el cocker spaniel, el linfoma, el golden retriever, el linfoma y el hemangiosarcoma, el labrador retriever tiene el linfoma y el hemangiosarcoma también, el pug tiene el mastocitoma, el Sharpei el mastocitoma también, el galgo el osteosarcoma, al igual que el rottweiler, el collie, el cáncer nasal, el terrier escocés, el carcinoma de células de transición de la vejiga y melanoma, el chau chau, el cáncer de estómago y el flat coated retriever, el carcinoma de células de transición de la vejiga y el melanoma, al igual que el terrier escocés. Siguiente, por favor.
Entonces, en estos gráficos que tenemos aquí, es posible observar que las dos especies tienen perfiles diferentes, como ya lo había mencionado. Los caninos tienen una gran tendencia a la variedad, tanto en ubicación anatómica como el tipo tisular, predominando los tumores de piel y los de origen epitelial. Y la variedad de localizaciones y tipos histológicos es muy notable para los malignos. En felinos, los tipos histológicos predominantes son hematopoyéticos y epitelial, como lo había dicho anteriormente. Estos gráficos son de la VMDP o Veterinary Medical Data Program. Entonces, los utilicé para respaldar un poco de la información que ya les había mencionado anteriormente. Gracias. Buenas, a mí me toca hablar sobre los factores geográficos. La incidencia del cáncer es diferente en cada país o región de origen. En un estudio realizado por la Unión Internacional contra el Cáncer, se encontraron diferencias de incidencia en muchos tumores con un margen de variación de hasta 300 veces. El carcinoma de estómago es muy frecuente en Japón y Chile, el cáncer de cervix en Chile y Colombia, y los tumores de piel en Australia y Nueva Zelanda. Este último se debe a la mayor exposición al sol de individuos generalmente que son emigrantes del norte de Europa, con una escasa pigmentación de la piel. Pueden encontrarse diferencias notables de incidencia y mortalidad de determinados cánceres en grupos de individuos en una misma ciudad. Hoy en día es razonable afirmar que los factores ambientales son los determinantes más importantes en la mayor parte de los cánceres esporádicos más frecuentes. Por ejemplo, la mortalidad por cáncer de mama es de 4 a 5 veces mayor en los Estados Unidos y en Europa que en Japón. Por otro lado, la tasa de muerte por carcinoma gástrico en varones y mujeres es unas 7 veces mayor en Japón que en los Estados Unidos. El carcinoma hepatocelular es relativamente raro en los Estados Unidos, pero es el que produce una mayor mortalidad en las poblaciones de nativos africanos. Casi todos los datos indican que estas diferencias geográficas son de origen ambiental más que genético. Las tasas de mortalidad de determinadas formas de cáncer en los japoneses de segunda generación que residen en los Estados Unidos son intermedias entre la de los nativos de Japón que siguen viviendo en su país y la de los norteamericanos que han vivido en los Estados Unidos durante varias generaciones. Estas dos tasas se van aproximando a las generaciones sucesivas. En esta imagen se presenta un esquema, una gráfica de la distribución de frecuencia de 10 tipos diferentes de cáncer en ambos sexos en Panamá en el año 2019. La segunda imagen es un mapa con la distribución de los diferentes tipos de cáncer a nivel mundial. Y como mencioné anteriormente, eh, en lo que es Europa, Estados Unidos y Australia, se presenta lo que es una tonalidad más oscura, que puede decirse que puede ser una mayor cantidad de habitantes con lo que es el cáncer. No existen lugares que carezcan de carcinógenos ambientales. Estos acechan en el medio ambiente en general, los lugares de trabajo, los alimentos y las prácticas personales. Pueden ser universales, como la luz solar, localizarse especialmente en ambientes urbanos, uno de los causantes del cáncer de pulmón, mesotelioma, y que eran utilizados antiguamente para muchas aplicaciones por su resistencia al fuego y a la fricción. O también pueden ser limitados por una profesión en concreta. Entre las influencias ambientales posibles, las que causan una mayor preocupación son las relacionadas con los hábitos personales, en especial el tabaquismo y el consumo crónico de alcohol. El riesgo de cáncer de cuello uterino va a depender, se relaciona con lo que es
la edad del primer coito con el número de parejas sexuales que se han tenido, lo que apunta hacia la posible influencia etiológica de la transmisión venérea de un virus oncógeno. En este cuadro se puede observar una tabla de distribución nacional según la base de datos del Instituto Oncológico Nacional de cáncer en las diferentes provincias y según el sexo. En este mapa, que se encuentra en la parte inferior izquierda, representa la tasa de mortalidad por cáncer gástrico, según por provincias, desde el 2001 hasta el 2013. Se presenta una mayor cantidad en las provincias de Bocas del Toro y Veraguas, seguida por las provincias de Chiriquí, Colón y Coclé. Pero no se han realizado investigaciones para investigar cuáles son las posibles causantes de que en estas provincias se presente una mayor cantidad de este tipo de cáncer. Actualmente, en las sociedades industrializadas, la población está expuesta a diario a numerosos agentes tóxicos que están presentes en el aire, en el agua o en los alimentos. En las grandes ciudades, por ejemplo, se ha descrito un aumento de la morbimortalidad general y por enfermedades respiratorias y cardiovasculares que están asociadas a picos de contaminación por partículas como el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y el ozono, principalmente. Además, existen ya un número importante de estudios en los que se han descrito un aumento de incidencia y de mortalidad por cáncer de pulmón asociadas a una exposición prolongada a una atmósfera contaminada. Por otro lado, y a pesar de que el agua potable en los países industrializados se considera de gran calidad, desde hace un tiempo hay un debate acerca de la permisibilidad de los gobiernos a la presencia de distintos contaminantes en las aguas potables. Este debate se centra tanto en el establecimiento de niveles máximos de distintos contaminantes orgánicos e inorgánicos, como el arsénico, como en los métodos de potabilización. En concreto, la cloración del agua para su potabilización hace que la población esté expuesta a trialometanos y otros subproductos con propiedades mutágenas y cancerígenas que son utilizados en animales de experimentación. Yo les voy a hablar más que nada del factor de la edad. Las posibilidades de desarrollar un cáncer aumentan con la edad. Antes de los 15 años, el cáncer, aunque es raro, presenta una segunda causa de muerte para este grupo, pues, siendo la más frecuente los tumores congénitos, los blastomas, las leucemias y los tumores cerebrales. Después de que se cumplen los 25 años, la incidencia en el cáncer se duplica cada 5 años. Existen algunos cánceres que tienen una incidencia por picos, una mayor incidencia en la infancia y en la vejez, como lo son la leucemia linfocítica aguda, el cáncer de testículo y el osteosarcoma. En los varones, más que nada, hay posibilidades altas de desarrollar un carcinoma de próstata que aumenta con la edad a partir de los 50 años, acercándose a un 150% a los 90 años. La mayor parte de las muertes de cáncer tienen un lugar alrededor entre los 55 años y 75 años de edad. El aumento en la incidencia con la edad puede aplicarse a la acumulación de lo que son las mutaciones somáticas asociadas a la aparición de neoplasias malignas. Otros factores que pueden influir es el deterioro de la inmunocompetencia que acompaña a la edad. El cáncer es el responsable de algo más del 10% de las muertes en niños menores de 15 años. Aparte de esto, también existen tumores que tienen una alta incidencia en lo que es la infancia. Entre ellos podemos mencionar los tumores de células azules redondas y pequeñas, como lo son las leucemias, nefroblastomas, el sarcoma de Ewing,
eh, retinoblastoma y rabdomiosarcoma. Sin embargo, los tipos de cánceres que predominan en niños son significativamente diferentes a los de los adultos. Los carcinomas en el grupo general de tumores que vemos frecuentes en adultos. Los de niños, ver un carcinoma es extremadamente raro. La edad tiene una influencia importante en lo que es la probabilidad de sufrir un tipo de cáncer o no. El cáncer en mujeres vemos la muerte entre los 40 a 79 años de edad y en los hombres de los 60 a los 79. La disminución de la muerte después de los 80 años se debe a menor número de individuos que alcanzan lo que son esta edad. La predisposición genética al cáncer. Basándose en el conocimiento actual, la evidencia indica que para un gran número de tipos de cáncer, incluyendo las formas más frecuentes, existen no solo influencias medioambientales, sino también predisposiciones hereditarias. Menos del 10% de los pacientes con cáncer presentan mutaciones hereditarias que los predispongan, y la frecuencia es incluso más baja para ciertos tipos de tumores, alrededor de un 0,1%. A pesar de la baja frecuencia, el reconocimiento de la predisposición hereditaria al cáncer ha tenido un impacto fundamental en la comprensión de la patogenia del mismo. La predisposición genética al cáncer puede dividirse en tres grandes grupos: los síndromes cancerosos hereditarios, los síndromes de reparación defectiva del ADN y los cánceres familiares. Los síndromes cancerosos hereditarios. Los síndromes cancerosos hereditarios incluyen varios cánceres bien definidos en los que la herencia de un único gen mutante autosómico dominante incrementa en gran medida el riesgo de desarrollar un tumor. La mutación hereditaria generalmente es una mutación puntual que se produce en un único alel de un gen supresor tumoral. Los ejemplos que se presentan en el cuadro son los genes que mutan con los respectivos cánceres que causan. Existen varios rasgos que caracterizan los síndromes cancerosos hereditarios. Uno de estos es que en cada síndrome los tumores tienden a originarse en locaciones y tejidos específicos, aunque pueden afectar más de una sola localización. Y los tumores de este grupo a menudo se asocian a un fenotipo marcador específico. Por ejemplo, puede haber múltiples tumores benignos en un tejido afectado, como ocurre en la poliposis del colon. En cuanto a los síndromes de reparación defectiva del ADN, junto a los trastornos precancerosos heredados de forma dominante, un grupo de enfermedades predisponentes del cáncer se caracteriza colectivamente por defectos en la reparación del ADN y la consiguiente inestabilidad del mismo. Estas enfermedades generalmente tienen un patrón de herencia autosómico recesivo. En este grupo se incluyen la xerodermia pigmentaria, la ataxia telangiectasia y el síndrome de Bloom. Todas estas son enfermedades raras caracterizadas por una inestabilidad genética resultante de defectos en los genes de reparación del ADN. Otro ejemplo puede ser el CCNPH, que es el cáncer colorectal hereditario, que es un síndrome de predisposición al cáncer, es más frecuente y puede incrementar la susceptibilidad al cáncer de colon, del intestino delgado, del endometrio y de los ovarios. Los cánceres familiares no se asocian con fenotipos marcadores específicos y junto con los síndromes hereditarios de susceptibilidad, estos pueden aparecer con mayor frecuencia en ciertas familias sin un patrón claramente definido de transmisión. Se ha comunicado que virtualmente todos los tipos frecuentes de cáncer que ocurren esporádicamente también aparecen en formas de familia. Algunos ejemplos de estos son los carcinomas de colon, de mama, ovario y cerebro, así como los melanomas y los linfomas. Los rasgos que caracterizan los cánceres familiares incluyen una edad precoz de inicio, tumores que se originan en dos o más familiares cercanos al caso índice y en ocasiones tumores múltiples o bilaterales. Existen ciertos factores como el ambiente, las conductas y enfermedades clínicas que pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer. Por ejemplo, las proliferaciones regenerativas metaplásicas, hiperplásicas y displásicas constituyen un terreno fértil para el origen de un tumor maligno, porque la replicación celular está implicada en la transformación neoplásica. En efecto, en algunos contextos, la transformación neoplásica puede requerir proliferación, ya que para la carcinogenia lo que se requiere son células en proliferación que acumulen las lesiones genéticas.
Es en 1863 cuando Virchow propuso que el cáncer se desarrolla en sitios con inflamación crónica y desde entonces se han estudiado las potenciales relaciones entre el cáncer y la inflamación. La inflamación crónica puede ser causada por infecciones que no desaparecen, por reacciones inmunitarias anormales a tejidos normales o por estados como la obesidad. Con el tiempo, la inflamación crónica puede causar daño al ADN y llevar al cáncer. Aunque los mecanismos precisos que relacionan la inflamación con el desarrollo del cáncer no han sido establecidos, un trabajo reciente ha demostrado que en el seno de una inflamación crónica no resuelta, como ocurre en la hepatitis vírica o la gastritis crónica, la respuesta inmunitaria puede hacerse maladaptativa, promoviendo la ontogenia. La oncogénesis es un proceso que se desarrolla a través de múltiples mutaciones genéticas sucesivas e inestabilidad genómica que transforman una célula normal en una célula maligna. Según Hanahan y Weinberg, el complejo proceso de la oncogénesis con sus cambios moleculares, bioquímicos y celulares pueden sintetizarse en 6 alteraciones esenciales adquiridas llamadas hallmarks, por los autores llamadas hallmarks, aplicables a prácticamente todas las neoplasias malignas. Primero, la autonomía. Las células tumorales se liberan de las señales que controlan el crecimiento celular, sea por sobreexposición de sus propios receptores o de la matriz extracelular. 2. Evitación de la apoptosis por mutación del gen proapoptótico P53. La insensibilidad a las señales que controlan el crecimiento celular, la capacidad replicativa ilimitada, esta es por la persistencia de la actividad de la DNA telomerasa, que mantiene la integridad del telómero de las células tumorales. Angiogénesis sostenida, que permite el suministro permanente de sangre al tumor por activación de los factores inductores y represión de los inhibidores de la angiogénesis. Y la invasión tisular y metastasis por la alteración de las proteínas de adhesión celular. Hasta hace poco, el estudio de la oncogénesis estaba localizado en la célula neoplásica, pero en los últimos 10 años, los investigadores han dirigido su atención en la participación de la inflamación crónica persistente, ya que había sido anticipada, como había mencionado anteriormente, por Virchow en 1863. El estudio del microambiente inflamatorio en los tejidos neoplásicos malignos ha confirmado la hipótesis de Virchow. La inflamación crónica es considerada como el séptimo proceso fundamental de la tumorogénesis en el esquema de Hanahan y Weinberg. Igual que sucede con cualquier causa de la lesión tisular, existe una proliferación compensadora de las células para reparar el daño. Este proceso regenerativo depende de una plétora de factores de crecimiento, citocinas, quimiosinas y otras sustancias bioactivas producidas por las células inmunitarias activadas que promueven la supervivencia celular, la remodelación tisular y la angiogenia. Estos mediadores también causan tensión y mutaciones genómicas. Adicionalmente, las células inmunitarias activadas producen especies reactivas de oxígeno que son directamente genotóxicas. Para añadir una agresión a la lesión, muchos de estos mediadores promueven la supervivencia celular, incluso frente al daño genómico. A corto plazo, esto puede ser adaptativo. El organismo debe sobrevivir y las células dañadas pueden repararse o eliminarse más tarde. Sin embargo, en la inflamación crónica, este comportamiento es maladaptativo, ya que permite la creación y fijación de tales mutaciones, conduciendo finalmente al cáncer. Cualquiera que sea el mecanismo preciso, la relación entre inflamación crónica y cáncer tiene implicaciones prácticas. Por ejemplo, la expresión de la enzima ciclooxigenasa 2, o sea, la COX-2, que da lugar a la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas. Es inducida por estímulos inflamatorios y está aumentada en cánceres de colon y otros tumores. Ciertos trastornos no neoplásicos como la gastritis atrófica crónica de la anemia perniciosa, la queratosis solar de la piel, la colitis ulcerosa crónica, la neucoplasia de la cavidad oral, la vulva y el pene,
Tiene una asociación también definida con el cáncer que se ha denominado enfermedades precancerosas. El término persiste porque llama la atención hacia el aumento del riesgo. Ciertas formas de neoplasias benignas también constituyen enfermedades precancerosas. El adoma velloso del colon, a medida que aumenta de tamaño, se hace maligno hasta un 50% de los casos. ¿No existe riesgo con neoplasias benignas? Aunque puede tener cierto riesgo inherente, una gran experiencia acumulada indica que la mayoría de las neoplasias benignas no se hacen cancerosas. No obstante, podría ofrecerse numerosos ejemplos de cánceres que se originan, aunque raramente en tumores benignos. O sea, por ejemplo, se han descrito leiomyosarcomas originados sobre un leiomioma y carcinomas sobre adenomas plomórficos de larga evolución. Es imposible una generalización porque cada tipo de neoplasia benigna se asocia con un nivel particular de riesgo que varía desde virtualmente nunca hasta frecuentemente. Solo los estudios de seguimiento de series grandes de cada neoplasia pueden establecer el nivel de riesgo.